Acá está el título, profesor, de verdad. Ah. Aquí vamos yo muy. ¿Ves? Aquí están los primos. Y ahora, ¿dónde nos estamos metiendo? ¿De aquí no podemos movernos? ¿Ah? ¿De aquí no podemos movernos? Si queremos salir de dar una vuelta. Vamos a verlo, profesor. No hay nada, profesor. ¿Ah? No hay nadie. Oye, qué bueno que por aquí te Andrade. Iniciamos con las palabras. Muchas gracias a todos, bienvenidos. La verdad, hemos ya escuchado importantísimos mensajes. Estoy tan emocionado, creo que va a tener que soportar un poquito más discursos para tratar de transmitir algunas ideas fundamentales. Primero,
Dios les pague por la generosidad, por sus aplausos, por las palabras de Juan, la gratitud por las palabras de Jefferson, uno de los beneficiarios. Pero ustedes saben que esto no es plata del presidente de la República, esto no es plata de Alianza País, esto es plata de ustedes, del pueblo ecuatoriano, que ahora sí finalmente, con manos honestas, inteligentemente, con justicia social, está destinada a nuestro pueblo, a nuestros agricultores, a la parte productiva, a nuestras provincias que antes eran olvidadas. No hay nada que agradecer, estamos cumpliendo con nuestro deber, compatriotas. Finalmente, un gobierno como ustedes, trabajador, honesto, patriota, cumpliendo su deber. Pero en todo caso, muchas gracias por el inmerecido reconocimiento a Juan, Jefferson, etc. Y Juan llegó a decir que el MASHI es imprescindible. Nadie es imprescindible. Todos somos necesarios. Estos sencillos agricultores de aquí de La Troncal, El Triunfo, Conchacay, Manuel de J. Calle, los que nos dan el alimento diario, son necesarios. Deben ser necesarios desde el sencillo agricultor hasta el presidente de la República. Pero ¿saben qué? Nadie debe ser imprescindible. Y en la revolución ciudadana, todos debemos buscar ser útiles. Nadie debe buscar ser importante. Démosle eso a la oposición, enredada en sus propias vanidades, en sus propias ambiciones. Nosotros seguiremos trabajando día a día por el bienestar de nuestra gente con toda humildad, compañeros. Este es el segundo proyecto, megaproyecto, que entrega la Secretaría Nacional del Agua. Alguien puede decir, sí, presidente, pero después de 8 años. Prohibido olvidar. Recuerden que antes ni siquiera había Secretaría Nacional del Agua. Había una serie de estos llamados organismos de desarrollo regional, CDG, Junta de Recursos Hídricos de Manabí, que crea, Predesur, etcétera, que gastaron miles de millones de dólares sin mayor impacto, porque todo era sin planificación, la improvisación, dejaron obras incompletas, desperdiciaron recursos. Esto ha sido la siembra de muchos años. Ahora ya tenemos Secretaría Nacional del Agua, tenemos la nueva ley de recursos hídricos, tenemos la empresa pública del agua, tenemos la agencia de regulación y control del agua. Ahora sí tenemos institucionalidad para cuidar el futuro, el oro azul, el agua, para que nunca más ese recurso fundamental, por el que pronto habrán hasta guerras, escúchenme lo que les digo, por el que tanto sueñan muchos países, no tan bendecidos como el Ecuador, pero que para nuestro caso muchas veces era motivo de preocupación, inundaciones, desbordamientos, etc. Ahora tenemos ya la institucionalidad y estamos construyendo infraestructura, tenemos la capacidad técnica para que ese recurso sirva para el beneficio de nuestra gente con la máxima eficiencia. Es increíble la transformación que está teniendo la patria, son un cielo del alma, no puedes negar. Vienen helicópteros de Guayaquil y sobrevolamos también otro espectacular, que no lo han nombrado, aquí cito nomás, el nuevo poliducto, compañeros, que llevará de forma mucho más segura, eficiente, los derivados de petróleo a muchas poblaciones y a muchas provincias, Cañar, Azuay, desde la provincia del Guayas. Una obra espectacular, que visitaremos, me parece, después de este evento, con una estación de bombeo gigantesca. Y son las cosas que no salen en los titulares del periódico, eso cuesta centenas de millones de dólares, pero evitará que 200 tanqueros diarios congestionen nuestras vías, contaminen, pongan en peligro la vida humana, consuman llantas, consuman combustible importado, etc. Es decir, día a día mejoras en nuestra calidad de vida. Realmente estoy muy emocionado. Yo creo que en otra vida fui ingeniero, igual alcalde, porque me encanta la ingeniería. Me encanta ver el alcance del talento humano, de ese recurso infinito, ilimitado, que es la mente humana. Recuerden, sin talento humano, los países desertifican hasta los jardines más floridos. Con talento humano, los países hacen florecer hasta el desierto más árido. Cuando apreté ese botón rojo y se cerraron las compuertas y se cortó el flujo de agua en el río Bulubulo, sin duda se marcó un antes y un después en la historia del país, compañeros. ¿Quién no escuchó de joven los graves trastornos, desgracias, tragedias, pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas que causaba el desbordamiento del Bulubulo, que causaba las inundaciones originadas por este río? De niño le teníamos miedo, Bulubulo, ¿no? Era una palabra que causaba un poco de temor, porque leíamos a diario las consecuencias de la furia de este río, sobre todo en época invernal. Y eso
ya es cosa del pasado. El talento humano, el talento ecuatoriano, felicitaciones, logró dominar al río, compañeros. Hay que vivir en armonía con la naturaleza, pero no siendo víctimas de esa naturaleza. Hoy se reza con fuerte y se cortó el flujo del agua. No es lo que hay que hacer, es la demostración de lo que es capaz de lograr el proyecto. Siempre hay que dar un caudal ecológico. Pero como lo dijo Walter, ya es cosa del pasado. Ese país que se inundaba, se ahogaba en invierno y se moría de sed en el verano. Pasos firmes para la patria nueva, para la patria de todas y de todos. Y hoy que se discute tanto sobre los trabajadores, que se acerca el Día del Trabajador, y le invitamos a todas y a todos, porque somos más, muchísimos más, a decirle al Ecuador, a los del pasado, al mundo, que esta revolución no tiene vuelta atrás, compañeros, que el pasado nunca más. Hoy que se habla tanto de los trabajadores, y ciertos grupos que han perdido sus privilegios quieren luchar contra las supuestas políticas antiobreras del gobierno que más ha hecho por los trabajadores. Qué respuesta más linda a este proyecto, porque habrá entendido esa gente que trabajadores también son nuestros sencillos agricultores y que con las decenas de miles de hectáreas que ya no se van a inundar cada año gracias a este proyecto, esos agricultores, esos campesinos podrán sembrar también en invierno y podrán romper el círculo vicioso de la miseria, de la pobreza. Habrán entendido aquello, habrán entendido la trampa de las oligarquías que siempre nos han dominado, que no hacían esta clase de obras. En consecuencia, nuestros campesinos no tenían ingresos y que también tenían que pagar por los servicios, educación, salud, etcétera. Es decir, sin salida a su pobreza, a su miseria. Hoy podrán sembrar en invierno, hoy podrán dormir tranquilos junto a sus familias, y hoy con nuestra revolución ciudadana tienen servicios de primera calidad, educación, salud, etcétera, de forma absolutamente gratuita. Lo habrán entendido, que la mejor política laboral que puede organizar, mi querido Ángel. Muchas veces esos pseudo dirigentes, esos cronolistas, dinosaurios perennizados en sus argollas, no mirando más allá de sus espacios, de sus intereses, no pasan del discurso de los lugares comunes, de defender a ciertos grupos que son los que mejores están dentro de la clase laboral. Nosotros defendemos a los que menos tienen, compañeros, como los sencillos campesinos de esta zona, que ahora, insisto, dormirán tranquilos con su familia y podrán aumentar muchísimo su productividad. Pero también, otro mensaje importantísimo, este tan satanizado gasto público. Ojalá entendamos las trampas que a cada instante nos ponen, incluso el discurso ortodoxo. Sepan ustedes que mucho de ese discurso, muchas de las categorías económicas están hechas para defender un sistema. Por ejemplo, las amas de casa son definidas como población económicamente inactiva, es decir, las amas de casa no tienen actividad de acuerdo a las categorías capitalistas mercantiles. ¿Por qué? Porque no realizan un trabajo para el mercado, todo está en función del mercado y todo está en función de las privatizaciones. A esto le llaman gasto público. Si lo hiciera una empresa privada, lo llamarían inversión. Los empresarios, los que tienen algo de experiencia en contabilidad micro, las utilidades son la diferencia entre ingresos y egresos, ¿no? Entre ingresos y gastos inherentes a la actividad de la empresa, generan utilidades. Se genera utilidad y muchas veces esa utilidad se reinvierte, pero a nadie se le ocurre decir que por eso no tuvieron utilidad. En el sector público a todo se le llama gasto y a todo se le llama déficit. Es decir, en el sector privado la diferencia entre ingreso y gasto inherente a la actividad de la empresa es utilidad, y luego de declarar utilidades se puede reinvertir esa utilidad en inversión, haciendo un proyecto de inversión. ¿Sí estamos claros? En el sector público todo lo llaman gasto público. Y pese a que hayamos generado más ingresos que gastos, y eso es el ahorro, y esto vaya a proyectos como el de Bulu Bulu, le llaman déficit fiscal y gasto público, para asustar a la gente. Ojalá no se dejen engañar, queridos compañeros, y sepan que estamos bombardeados por todos los costados, por los medios mercantilistas, ideológicamente, para mantenernos en el pasado, para mantenernos un capitalismo mercantil destructor, excluyente, contrario totalmente a lo que busca la revolución ciudadana: justicia social, equidad, una patria de todas y de todos. Así que a no dejarse engañar por el tan satanizado gasto público. Uno no sabe si reír o llorar
cuando los ambiciosos decían, pero todos unidos contra la Revolución Ciudadana. Mejor, unidos los venceremos, compañeros. A todos juntos los venceremos. Preguntan, ¿y dónde está la plata que el suertudo de Correa tuvo por los altos precios del petróleo? Ya hemos demostrado que el ingreso per cápita petrolero de nuestro gobierno ha sido menor que el promedio histórico, pero siguen mintiendo. Es lo que se llama en comunicación framing. Repetir la misma mentira y al final uno ya no sabe si es mentira o verdad. Es decir, en la repetición está la supuesta demostración. Pero dicen, ¿y dónde está esa plata? Qué pena, ¿a dónde pasarán su vida? En Miami. Qué pena que no conozcan el Ecuador profundo. Vengan acá a la Troncal, vengan a Cañar, para que vean dónde está invertida con manos honestas la plata de todos los ecuatorianos, compatriotas. Y el día de ayer celebramos 10 años en que la furia forajida, los indignados, esa rebelión contra tanto entreguismo, corrupción, hicieron correr al primer intento, al que dijo que moriría para darnos un país mejor. Hoy, muchos de los que se pusieron en ese gobierno, por circunstancias coyunturales, por su ambición, están unidos a esos corruptos, deshonestos, entreguistas, para atacar a la Revolución Ciudadana. Prohibido olvidar a qué pasado nos quieren llevar. Pero ¿saben qué? El pasado no volverá. Aquí están miles de mentes, de corazones, de manos que no permitirán que los del pasado vuelvan, que lograrán que esta Revolución Ciudadana sea irreversible, que esta revolución no la pare nada, ni nadie, compatriotas. Bienvenidos todos. Es un día de fiesta. Un abrazo a los compañeros, a los hermanos campesinos del sector, beneficiarios directos de este proyecto, a todas las ciudadanas y ciudadanos presentes en este día de fiesta tan hermoso para el país. Ha sido tanta la inversión pública en estos años que incluso sin empezar un solo proyecto nuevo en este año duro económicamente, podemos inaugurar una obra diaria y obras históricas que cambian la vida definitivamente a decenas, centenas de miles de compatriotas. Un saludo a los señores representantes de los medios de comunicación, que son sencillos trabajadores de esos medios, muchos muy explotados. Donde más explotación había era en los medios de comunicación. Ojalá le digan a los dueños, a los patrones, a los que se ponen a la revolución, que vengan, que conozcan el Ecuador profundo, que no conozcan solo los moles de lujo, Miami, el extranjero, que conozcan su patria, para que vean cómo se está transformando la patria nueva, la patria de la Revolución Ciudadana. Un saludo a los señores miembros de la Fuerza Pública, soldados, policía de la patria, a las autoridades civiles, militares, de policía presentes, a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas, hace ya 60 años. Los diseños preliminares se presentaron hace 35 años, pero tuvo que llegar la Revolución Ciudadana para que se haga realidad. Un saludo especialmente a los habitantes de esta rica zona productiva, y también este proyecto ha sido esperado sobre todo por ellos, donde se juntan las hermanas provincias de Cañar y Guayas. Los sueños de miles de personas se hacen realidad con megaobras como esta, que controlará las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Boluburo, cuyas aguas en calma generan vida y rica producción, pero también desgracia, tragedias, pérdidas, cuando se enfurecen y alteran su curso. Tenía que llegar el gobierno de la Revolución Ciudadana para terminar con un problema que afectaba todos los años a cerca de 65.000 habitantes. Claro, no son los dueños de los periódicos, no son los dueños de los bancos, no son los dueños de cámaras de producción, son sencillos campesinos y por eso eran invisibilizados. Pero esto afectaba a cerca de 65.000 habitantes de las parroquias Cochancay, Voluntad de Dios, La Troncal, El Triunfo, Playa Seca, El Piedrero, Las Maravillas, Jesús María, San Carlos, Manuel de J. Calle, Taura, Boliche, Virgen de Fátima. Un abrazo fraterno para ustedes, beneficiarios directos de esta obra que cierra un ciclo de sufrimiento. Los años de desastre y pérdida de cultivos han terminado para este rincón de la patria. Y si seguimos con esta revolución, pronto terminarán para la patria entera, compañeros. Para hacer realidad esta construcción, no solo fue necesario el cemento, el hierro, tecnología. No, compas, queridos.
para hacer realidad esta construcción, los insumos más importantes fueron la decisión para hacer la obra y el amor por nuestros hermanos que forzadamente trabajan en la tierra y que a veces por el capricho de la naturaleza lo pierden todo. En nuestro gobierno asumimos el reto de solucionar el problema como una prioridad nacional, pese a las críticas, pese a que nos quieren engañar, el gasto público, decir que no se ahorra. Esto es como ustedes, compañeros. Si se quieren comprar una nueva hectárea de tierra, tienen que ahorrar. Privadamente eso se llama ahorro e inversión. A nivel público se llama gasto, para engañarnos, para que todo sea privatizado, abrir bien los ojos. No puede existir inversión. Esto es inversión, esto no es algo que se ha consumido, extinguido como una manzana. Esto perdura, genera más ingresos, más producción. Esto es claramente inversión. Lean cualquier libro de texto. No puede existir inversión si no ha habido ahorro. Hay gente que todavía dice que debemos ahorrar. Somos el gobierno que más ha ahorrado. ¿Qué culpa tengo que ni siquiera entiendan la definición de ahorro? Aunque sí es cierto, insisto, que por las categorías capitalistas mercantilistas, a todo gasto público, así sea para inversión, le llaman gasto, y al resultado le llaman déficit. Así gran parte de ese gasto público ha sido orientado a la inversión. Nuevamente reitero, tenemos que tener esta herramienta para que no nos engañen lo de siempre. Si esto fuera el sector privado, claramente esto es inversión, fruto de utilidades que da acumulación empresarial. Como es sector público, el gasto público y su producto es el déficit. Es decir, no hemos ahorrado nada. Mentira, no puede existir esta inversión sin ahorro. Y la diferencia entre el ingreso corriente que recibimos, permanente, como lo llamamos ahora, y el gasto permanente es positiva. Hay gran ahorro nacional, si no, no pudiéramos estar sembrando cada rincón de la patria de obras como esta. Con esta obra protegemos 46.000 hectáreas que regadas adecuadamente generarán más riqueza para ustedes, para sus familias, para sus comunidades, para sus parroquias, para sus cantones, para sus provincias, para el país entero. Especialmente, por supuesto, para los habitantes de esta maravillosa región, bendecida por abundante agua y un clima que acaricia tibiamente los cultivos. Se calcula, y estos son estudios de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, se calcula que por cada dólar invertido en el control de inundaciones, el país ahorra 9.5 dólares por los daños que podría acarrear, por ejemplo, fenómenos como el Niño. 97-98 perdimos cerca de 3.000 millones de dólares por el fenómeno del Niño, que traído a valor actual superaría los 7.000 millones de dólares. Esto no es solo inversión. Todas las obras, los megaproyectos que Senagua está construyendo. Ese era el país del pasado. Hoy estamos construyendo el Ecuador del futuro. Este es el país de los sueños cumplidos. Así escribimos las páginas en Historia de la Patria Nueva, inclusiva, justa, de equidad territorial, en la que ninguna región es mejor que otra. Queremos que la naturaleza sana y respetada esté al servicio de los seres humanos. Cuidado, cuidado, caemos en extremos tontos. Claro que el ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Pronto nos visitará el Papa Francisco. Él dice claramente en su mensaje, el ser humano es el centro de esa naturaleza y tenemos que utilizar esa naturaleza para el buen vivir, para que en suma causa se aplique en toda su dimensión. Esta obra libera de un azote anual a los habitantes de la zona de influencia. Les ofrece un horizonte alejado de la pobreza y también significa la sostenibilidad de una región rica en banano, en cacao, en caña de azúcar y muchos otros productos. Inclusive ahora los productores tienen la posibilidad de duplicar los ciclos de cultivos en el año, ahora que era algo que era impensable sin esta obra. Y podemos sembrar caña y completar, tener políticas integrales. De la caña sale el bioetanol. El bioetanol sirve de combustible y con eso dejamos de importar derivados, compañeros, del petróleo. Y todos nos ayudamos. Son los planes integrales que estamos poniendo en práctica. Que otra gente que solo acostumbra a lanzar piedras, que no llega más allá de su reducido espacio, que no sabe más que contar billetes en algunos casos, ni siquiera lo entiende, ni siquiera sabe por dónde van los tiros, ni siquiera sabe las profundas transformaciones que se están dando en el país porque nunca han estado en contacto con ese país. Dominar la fuerza del poderoso Gulugulu es
otro hito en la transformación de la patria, queridos compañeros. El proyecto se empezó a construir en febrero del 2013, por supuesto. La planificación, los diseños, la ingeniería de detalle empieza muchos años antes. Con una inversión de 57 millones de dólares. Rectifico entonces, la memoria me falla. Dije que era algo menos de 50 millones, algo más de 50 millones, casi 60. 57 millones de dólares. Pero con obras complementarias, porque ahora donde hay un proyecto estratégico, los primeros en recibir el beneficio inmediato son las zonas de influencia de ese proyecto. Entonces, con obras complementarias, este proyecto llegó a 83 millones. Forma parte de un macroproyecto. Hay otros proyectos de control de inundaciones como este. Incluye el control de las inundaciones causadas por los ríos Bulubulu, Cañar y Naranjal, en la cuenca baja del río Guayas. Todo el sistema está en plena construcción y quedará concluido a finales del presente año. Este año, hasta finales del 2015, se entregarán 6 macroproyectos, mega obras. Iba a ser un año difícil, no por irresponsabilidad, por hacer no solo lo que nos correspondía, sino lo que no hicieron durante décadas los gobiernos de la partidocracia. En 2015, solamente en las 8 hidroeléctricas, solamente, esto cambia la historia del país, y en los 6 proyectos, megaproyectos multipropósitos de Senagua, tenemos que invertir cerca de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Y todo el costo recae sobre nosotros, y como lo decía en el video un compañero, el beneficio lo van a recibir las futuras generaciones, los futuros gobiernos, pero el costo lo asumimos nosotros. Además tuvimos que parar la refinería, porque no se le había dado mantenimiento en 40 años, así era la irresponsabilidad, así era el desprecio para con Esmeraldas, contaminada, con peligro de incendio, etc. Eso nunca más. Eso nos costó 1.000 millones repotenciar la refinería y tuvimos que parar la refinería, con lo cual se gastaba mucho más en importación de derivados, afectando las cuentas fiscales y las cuentas externas. Por eso dijimos siempre, en el 2013, que 2014 y sobre todo 2015 iban a ser años difíciles por hacer lo que teníamos que hacer, por hacer lo que ningún gobierno había enfrentado a hacer. Pero además se nos apreció el dólar y se nos cayó el precio del petróleo. Y los de siempre, en vez de decir la verdad, juntar esfuerzos para sacar el país adelante, vamos a ver si hacemos caer a Correa ahora sí, vamos a desinformar, vamos a reclamar por todo el tiempo. ¿Por qué no lo reclaman a los vecinos que nos han devaluado 30%? ¿Saben lo que es? El 30% más barata su producción sin que hayan hecho nada. Sus productores, sus obreros, sus artesanos. Y nosotros somos 30% más caros sin que hayan hecho nada. No por culpa de nuestros campesinos, de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios. ¿Por qué no dicen eso? Qué mala fe, qué pequeñez de algo. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados, compañeros, ante esta situación que afecta al país. Y protegeremos una y 1000 veces, cuantas veces sean necesarias, nuestra producción nacional, para no tener solamente productos buenos, sino los mejores, para defender el empleo, la producción, la economía campesina, nuestros artesanos, nuestra mediana y pequeña industria, compatriotas. Pese al año difícil, ni un solo proyecto estratégico ha sido detenido. Y esta es la frustración de esta gente. Ya llevamos 8 meses de caída del precio del petróleo. Si todas sus barbaridades fueran verdad, ya el país debió haber colapsado. Ya en la época de la partidocracia teníamos subida del gas, subida de la luz, subida de la gasolina, subida de los teléfonos, o se olvidaron de los grandes paquetazos. No es que tenemos 7, 8 días de caída del precio del petróleo. Llevamos 8 meses y seguimos inaugurando obras en cada rincón de la patria y la economía sigue con un gran dinamismo. Ni un solo maestro ha dejado de cobrar su sueldo, ni un solo niño ha dejado de estudiar, ni un solo enfermo ha muerto en las aceras de los hospitales como era antes. Prohibido olvidar. 8 meses de caída del precio del petróleo y todas sus profecías se han derrumbado. Nos decían suertudos. Ojalá que no le quede duda a nadie. Sí, yo soy un hombre de mucha suerte, pero esto no ha sido suerte. Han sido manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. La prioridad de nuestro gobierno siempre será la misma, el bienestar del pueblo. A cada paso, de su familia, a las calles, ese 1 de mayo, esos trabajadores autónomos
cuales la partidocracia daba garrotazos, los reprimía, y para nosotros son ejemplos de creatividad, honestidad, capacidad empresarial. A las calles este 1 de mayo. Esas familias, de esos alumnos que hoy van a una educación absolutamente gratuita, con libros gratuitos, uniformes gratuitos, de mucho mejor calidad, a las calles a defender nuestra revolución, compañeros. Esas madres cuyos hijos ahora van a centros ultramodernos de desarrollo infantil. A las calles, los IBDs, a las calles este 1 de mayo. Que son familias de las decenas de miles de becarios, jóvenes brillantes, que gracias a nuestra revolución se forman en las mejores universidades del mundo. A las calles este 1 de mayo. Todas y todos, con alegría, con esperanza, démosle la amargura, la frustración a los que no nos pueden vencer en las urnas. Tienen recursos ilimitados a nivel financiero, la complicidad impúdica de los medios de comunicación mercantiles, pero saben que son minoría. Dejémosle la frustración, el sufrimiento a ellos. Nosotros con alegría, con esperanza, a las calles el 1 de mayo a celebrar nuestra revolución, a celebrar la patria nueva, compañeros. Y con estas palabras, como una muestra también de esa patria nueva, declaro inaugurar esta maravillosa obra de beneficio para Cañar, para Guayas, para nuestros campesinos, para la patria entera. El control de inundaciones del río Bulubulu, ese país que se inundaba, que se ahogaba en invierno, se moría de sed en el verano, el viejo país